Mantente en pie, ¿no? Porque seguro que la cosa se va a alargar. Luego haremos un descansito. Muy bien, quiero felicitar a todas las madres. La verdad es que yo creo que el amor de una madre es el que más se parece al amor de Dios por sus hijos. Es un amor incondicional, como las madres aman y lo que hacen las madres no solamente por los hijos, sino por los maridos también, ¿eh? Es algo extraordinario que los hombres creo que no seremos capaces de hacer. Así que muchísimas gracias a todas las madres por amar como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Quiero también saludar a los que nos ven y también si tenéis oportunidad y queréis hacerlo, podéis poner una notita ahí en la página y decir hola, saludar, para que sepamos que estás ahí, que nos estás siguiendo y de dónde nos estás siguiendo. Muy bien, pues vamos avanzando con el tema de Ageo, que hemos sido llamados a edificar, a construir, sea cual sea la situación en la que estemos. ¿De acuerdo? Y decíamos la semana pasada que el pueblo estaba un poco desanimado porque estaban valorando lo que estaban haciendo como poco. O sea, en comparación con lo que habían hecho aquellos que habían construido el templo de Salomón, pues aquello no era comparable y aquello pues, les llevó al desánimo, ¿no? Porque no se parecía en nada a lo que habían hecho otros. Pero estábamos diciendo que Dios valora lo que hacemos para Él, sea grande o sea pequeño. ¿De acuerdo? Y el que valora correctamente las cosas no somos nosotros, sino es Dios mismo. Y Él estaba valorando positivamente lo que estaban haciendo en ese templo, aunque no tuviese el lujo y la gloria que tenía el templo de Salomón. Ahora bien, eso no significa que nos contentemos y nos conformemos con lo poco, cuando podríamos hacer lo mucho. ¿De acuerdo? Que Dios valore lo poco no significa que me contente con lo poco cuando Dios me llama a hacer lo mucho. En mi propia experiencia, en la propia condición humana, tenemos la tendencia a establecer un listón de nuestro compromiso, de nuestra entrega, de nuestro servicio, y prácticamente nos quedamos en modo automático una gran parte de nuestra vida cristiana. Y casi no se altera. ¿De acuerdo? Entonces, es como decir, bueno, esto está bien, me contento con eso. No es que digamos, no, me contento con eso, pero de alguna forma nos quedamos ahí y no seguimos avanzando. En el tiempo, en el dinero, en el compromiso también de servicio, etcétera, etcétera, en nuestra vida. Y vamos a ver hoy cómo Dios redunda un poco en este tema, que no debemos conformarnos con lo poco cuando somos llamados a lo mucho, que es la construcción del nuevo templo de Dios, que es la Iglesia. Podemos contentarnos con poco, limitarnos a eso, pero podemos aspirar a más porque Dios nos llama a eso. Mirad, yo creo que esta es la realidad. Este texto que vamos a leer hoy pues es muy interesante porque puede tener diferentes enfoques. Y yo me estaban preguntando, ¿cuál es el tema del domingo? Digo, pues va a haber una sorpresa porque creo que hay un enfoque aquí que se nos olvida en relación a lo que estamos diciendo. El pueblo de Israel estaba en ese momento en paro por 15 años. O sea, cuando el libro se escribe, Ageo lo que está haciendo es intentar despertarles a seguir haciendo aquello que habían venido a hacer, pero por 15 años se ocupaban de sus cosas. ¿Y qué pasó? Que habían construido el altar, ¿de acuerdo? Que podríamos decir que era lo poco, y se contentan con lo poco, cuando realmente habían sido llamados a edificarlo mucho, que es construir el templo. Así que edifican el altar, ofrecen sacrificios, van a los cultos todos los sábados, para que me entendáis, y ofrecen sus alabanzas al Señor, ¿de acuerdo? Sin embargo, no era a eso a lo que habían sido llamados a hacer mucho más que eso, pero se contentaron con eso durante 15 años en su vida. Y este mensaje de Ageo lo que hace es que meditemos en nuestro corazón en qué estamos dando y que, aunque estemos dando poco, que es valorable, que Dios valora, pero no te quedes ahí. Sigue adelante, porque el Señor nos llama a cada uno de nosotros no a dar lo poco, sino a dar lo mucho.
No conformarnos con lo poco, cuando podríamos dar mucho más de lo que estamos dando ahora. Vamos a leer el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 19, dice lo siguiente. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare la carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, siguiente pregunta, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo todas las obras de sus manos, toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen en el altar es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que se pusiera la piedra en el templo, la primera piedra en el templo, antes de que sucediesen estas cosas, antes de que os decidieseis a construir, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os heréis con viento solano con cinzoncillo y con granizo y en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. 3 veces llama aquí a Ageo a meditad en el corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. La respuesta es que no, todavía no ha florecido. Mas desde este día, antes de que florezca el olivo y el granado y la vid y la higuera, yo os bendeciré, yo os bendeciré. Muy bien, este es el cuarto mensaje. El tercer mensaje de Ageo, y dice en el versículo 10 que fue a los 24 días del 9º mes, en el 2º año del rey Darío, que vino palabra del Señor por medio del profeta para que le dijera al pueblo lo siguiente. Vamos a ver un poco el resumen de los 4 mensajes que ya hemos visto con el de hoy. Vamos a ver el 3 y nos falta uno que veremos la semana que viene, y el siguiente domingo vamos a ver, podríamos decir, nos vamos a centrar en un aspecto que no hemos desarrollado mucho del libro de Ageo, pero que vamos a hacer una proyección futura, porque los profetas siempre hablan del presente, pero al mismo tiempo se proyectan hacia el futuro, ¿de acuerdo? Pero aquí tenemos más o menos el bosquejo, ¿de acuerdo? El templo abandonado por 15 años, ellos decían: no ha llegado todavía el tiempo de hacer eso. El primer mensaje de Ageo, el día sexto, el primer día del sexto, del mes sexto, el 20, eso, hay una equivalencia, el calendario judío no es el mismo que el nuestro, pero eso equivaldría a nuestro calendario el 29 de agosto, de acuerdo, el 520 a.C. Ahí, en ese mensaje, lo que está haciendo es llamar a la construcción con la finalidad de que construyan el templo, de que abandonen ese periodo en sus vidas podríamos decir, de no ofrecer aquello que tendrían que ofrecer, y entonces hay un llamado ahí, en ese primer mensaje, a meditar sobre sus caminos. Aquí, en el mensaje de hoy, es meditar en vuestro corazón. Pero bueno, la reflexión siempre es importante. El segundo mensaje vimos que el 24 de septiembre, el mes de agosto, el mes de septiembre, el siguiente mes, pues el mes de octubre, perdón, pues hay aquí un llamado a la confianza, porque estaban desanimados. Lo que decíamos antes, que consideraban que aquello no tenía el valor que tendría el templo de Salomón. La finalidad que tiene el profeta es animarles a seguir construyendo el templo, porque Dios valora aquello que están haciendo, ¿de acuerdo? Y entonces cobra ánimo, venga, anímate y sigue trabajando. El mensaje de hoy es el 18 de diciembre. Era la fecha en que todavía no se empezaba a sembrar, por eso dice todavía está el trigo en el granero, porque estaban a punto de empezar a sembrar, ¿de acuerdo? Todavía los árboles no habían empezado a florecer, pero ya próximamente ya empezaría la primavera y ya empezarían los árboles a florecer. Entonces están a punto de florecer los árboles y están a punto de sembrar. Todavía el trigo está en el granero, no ha sido sembrado. Bien, pues ahí entonces lo que hace el profeta es
generalmente se ha entendido como un llamado a la santificación, que es cierto. O sea, porque estar ocupándose en las cosas de uno, abandonando las cosas de Dios, tiene que ver con nuestra vida de santidad también, ¿no? Pero yo veo aquí un matiz, que es el que yo quisiera añadir, que en relación a lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Que lo que está haciendo el profeta realmente es un llamado a no conformarse. A no conformarse con haber construido el altar cuando habían sido llamados a construir un templo. Pero por 15 años se habían conformado con el altar y habían estado ofreciendo sacrificio y rindiendo culto a Dios. Por eso dice, todo ese culto que estáis ofreciendo y todo aquello que estáis haciendo es inmundo, dice. No es agradable a mí. Ahora vamos a ver eso. Pero entonces hay un llamado a meditar en su corazón para ofrecer lo mejor. Porque son llamados a ofrecer no lo poco, sino lo mejor que puedan ofrecer. Y por eso hay 3 veces ese llamado a meditar, a reflexionar en vuestro corazón. 3 veces. Ahí aparecen las citas que ya hemos leído. ¿De acuerdo? Así que meditad en vuestro corazón por 3 veces. Tiene que ver con ese pasado. Meditar hacia atrás es ir hacia atrás para pensar en cómo les iba la vida antes de empezar a construir. Y ahora, en segundo lugar, hay un llamado a meditar sobre lo que va a venir, lo que está por llegar, una vez que han decidido seguir construyendo el templo. ¿De acuerdo? Así que esto es una visión hacia el futuro. Mira, el lenguaje cinematográfico, ahora que están de moda todas las series, hay un lenguaje cinematográfico que consiste, tú estás viendo la escena y tal, y de pronto te meten ahí, sin avisar, un flashback, que se llama, ¿no? Un flashback. ¿Y esto qué es? Que esto no tiene... No, es que vuelves para atrás, ¿de acuerdo? Y entonces te hace volver a ver algo que pasó antes de lo que estás viendo en ese momento. Eso es lo que está haciendo Dios aquí a través del profeta. Está haciendo un flashback, haciéndoles volver atrás. Ya están trabajando, ¿eh? Ya están trabajando, ya están construyendo el templo. Pero quieren que a la luz de la experiencia, a la luz de lo que han vivido, puedan sacar y meditar en estas conclusiones. Entonces hace un flashback. Y después, en la segunda parte, lo que hace es un flash forward. Es como una mirada hacia el futuro. Flash forward, ¿no? Algo así se pronuncia. Es meter una imagen que todavía no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Así, volver para atrás, estamos en el presente. Estamos construyendo el templo, ¿de acuerdo? A lo que hemos sido llamados. Es lo mucho. Pero ahora vamos para atrás y vamos a ver lo que pasaba antes de hacer lo que ahora estamos haciendo, y después vamos a meter una imagen futura de lo que va a suceder ya que habéis decidido pues hacer aquello que es correcto. Pues eso es muy interesante, que Ageo plantea, y ya lo vimos también en el profeta Daniel, que cuando estábamos viendo el libro, pues que Daniel también hace eso con frecuencia, vuelve atrás y después va hacia adelante. Así que al volver atrás se dan cuenta que están entregados en sus cosas, en sus casas, y que han abandonado pues, el templo durante esos 15 años, pero, y esto es importante, pero siguen ofreciendo sacrificios a Dios en el altar que habían construido. O sea, no habían dejado de ofrecer sacrificios y de celebrar cultos, para que me entendáis, y de asistir a los cultos, porque ya tenían el altar ahí y ofrecían los sacrificios. ¿De acuerdo? Y ahora el profeta plantea el futuro para ver lo que va a venir, lo que va a pasar con ellos y con sus vidas, una vez que oyeron, temieron y trabajaron. Estas son 3 palabras claves que Ageo es como la consecuencia de haber reflexionado. Bien, dice que oyeron lo que el profeta decía, temieron en su corazón y vinieron y trabajaron. Una vez que toman esa decisión, que podríamos decir que es la conversión a la que el Señor llama, no os convertisteis a mí, pero una vez que oyen, que temen y que se ponen manos a la obra, deciden ofrecer lo mucho que todavía no se había ofrecido, pues entonces se van a ver también unos resultados ahí. ¿De acuerdo? Así que desde el momento que se disponen a escuchar, a temer y a trabajar, pues dice el Señor aquí que se convierten de sus malos caminos. Por lo tanto, vamos a hacer una
ese flashback, vamos a volver atrás al tiempo pasado, y dice lo siguiente. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Decía que este es un texto clave. Ahora están ya haciendo lo que tenían que hacer. Pero les vuelve atrás para que piensen en lo que habían dejado por tanto tiempo. Así que lo que hace esta gente con sus manos, el trabajo de sus manos, y también lo que ofrecen en el altar, Dios lo califica de inmundo. O sea, tú estás haciendo un sacrificio, celebrando un culto, pero mientras que tus prioridades no están claras, Dios no es primero. Esto es también un reto para esa religiosidad que cumple con los ritos, pero que luego no hay realmente nada dentro, ¿no? Pero esto es realmente lo que estaba pasando. O sea, están celebrando cultos, pero están ocupándose de sus cosas, cuando estaban llamados a construir el templo. O sea, lo que han hecho, el altar, pues es suficiente. Pero Dios, por lo que dice aquí, lo que han hecho no justifica lo que podrían hacer y lo que han sido llamados a hacer. Quiero decir también que esto a veces nos pasa. Hemos tenido un momento fantástico en nuestra vida, en el que, madre mía, hicimos algo para el Señor, ¿no? Y no podemos vivir de recuerdo. No podemos vivir de un altar que hemos edificado hace 15 años, ¿me entendéis? O sea, no podemos vivir de momentos buenos del pasado cuando somos llamados a vivir esos momentos buenos en el presente y en el futuro. Entonces, se contentan con lo que han hecho, pero eso no justifica lo que deberían estar haciendo. Podríamos decir que se contentan con lo poco, ese es su listón, nos quedamos aquí, hacemos sacrificios, ofrecemos al Señor cultos, domingo tras domingo, sábado tras sábado, lo hacían, pero no siguen haciendo aquello que tenían que hacer. Por lo tanto, Dios evalúa eso y dice, habéis sido llamados a más. Y sin embargo, os estáis contentando con lo poco. Pues todo eso no es agradable. No me agrada. Es inmundo a mis ojos. Y entonces, para hacerles entender esto, pues pone un ejemplo, ¿no? Y se dirige a los sacerdotes, que son los que conocen esto. Bien, vamos a ver la pregunta que se les hace. Y entonces hace una primera pregunta. Se ha dicho, Dios está intentándole llevar a esto, ¿no? Ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, o sea, ¿por qué yo saco la conclusión de que esto que estás haciendo, que es lo poco, no me agrada, es inmundo? ¿Por qué? Esa es mi conclusión. Decirle a los sacerdotes lo siguiente, ¿no? Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Es una pregunta para expertos, es una pregunta para los sacerdotes, pero ellos respondieron rápidamente, que dijeron no. O sea, lo cual quiere decir que lo tienen clarísimo. Bien, ¿pero esto qué quiere decir? Mejor nosotros no lo entendemos bien. ¿Qué está queriendo decir con eso, no? Mira, lo que está diciendo aquí el Señor a los sacerdotes, que ellos saben bien, es que una cosa buena no vuelve buena una cosa mala. Una cosa buena no vuelve buena a una cosa mala, por mucho que intentemos que esa cosa mala sea buena. El ejemplo, ¿ves? Una manzana sana, que está en la sana, no puede hacer sana a una manzana que está podrida, que está la podrida, ¿vale? Una manzana sana no puede hacer sana a una manzana que está podrida. ¿Es verdad eso o no? Eso es así. Pues esa es la pregunta, ¿no? Una cosa buena que hayas hecho en la vida no justifica lo que no estás haciendo. Bien, la segunda pregunta. Dice, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de su cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Es lo contrario. No es algo limpio, santo, no es una manzana sana, sino algo inmundo, una manzana podrida. Una manzana podrida toca una manzana sana, dice, ¿puede volverla sana? Y dice, no, inmunda será, lo tienen claro también. Entonces, lo que está diciendo aquí es que una cosa buena
no vuelve buena a una cosa mala solo por tocarla, pero una cosa mala sí vuelve mala a una cosa buena, solo por tocarla. Tú pones una manzana podrida cerca de una manzana sana y tiene el poder, la podredumbre, de contaminar a lo sano, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que estoy diciendo aquí es que la santidad no se pega, pero la carnalidad sí. O sea, tú no puedes transmitir santidad a tus amigos, ¿no? Bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos sí te pueden transmitir a ti con su mal ejemplo. Entonces, el pecado corrompe. ¿De acuerdo? La santidad no. ¿De acuerdo? El pecado sí, el pecado sí. Entonces, podríamos decir que la salud no se contagia, pero la enfermedad sí se contagia. Por lo tanto, el pecado se pega, es contagioso. Y como habéis hecho una cosa buena, pero no vuelve bueno lo que deberíais estar haciendo, ¿de acuerdo? Y no es bueno aquello que está mal, aunque en el pasado hayáis hecho algo bueno. Así que yo creo que esto es un mensaje muy directo para que ellos, en su complacencia de decir, bueno, señores, estamos ofreciendo un culto, hemos terminado un altar, dice el Señor. Sí, eso es bueno, pero no hace bueno todo lo que deberíais estar haciendo. Al contrario, hace malo todo lo demás. Hace malo todo lo demás. Así que ellos no estaban bien. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Ellos no estaban bien. Ellos vienen de un exilio de 70 años por causa de su pecado. Y ahora Dios les libera de la esclavitud por 70 años, les hace volver y les pide que construyan un templo, una casa. Y ellos abandonan ese templo y se entregan a sus cosas. Pero como hemos dicho, les siguen ofreciendo culto en el altar. Entonces lo que está diciendo Dios, mira, si no estáis bien conmigo, si no están en orden vuestras prioridades, si no os convertís, escucháis, teméis y os ponéis a trabajar, pues todo el esfuerzo de vuestras manos y todos los sacrificios que ofrezcáis estarán mal, porque vuestro corazón no está bien y contaminará todo aquello que hacéis. Así que por eso dice Ageo, dile a este pueblo, Señor, a través de Ageo, dile a esta gente, y también la obra de sus manos y todo lo que ofrecen, el culto que celebran, me es inmundo. Así que lo poco que hacemos no hace bueno lo que deberíamos estar haciendo, lo que podríamos hacer. Lo bueno que hicimos ayer no limpia lo malo que no estamos haciendo, lo malo que estamos haciendo hoy, ¿me entendéis? No sana lo malo que estamos haciendo hoy, no justifica. Que estéis ofreciendo un sacrificio, pues que estéis ofreciendo culto cuando estáis llamados a estar construyendo el templo. Por esa razón dice, pues esto es inmundo. Por un lado, este es el planteamiento religioso que se hace, ¿no?, de la relación con Dios. Podemos hacer promesas al Señor, podemos hacer rezos, podremos ir a multitud de actos religiosos, intentar cumplir con los mandamientos. Hasta podemos construir una catedral física, y no estar agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos bien con Dios. Esto es lo que hace la religión. La religión intenta levantar una catedral que honre a Dios, pero Dios dice, todo esto es inmundo. Yo quiero vuestro corazón, ¿de acuerdo? Yo quiero vuestra vida, yo quiero que os convirtáis de vuestros malos caminos. Esa, podríamos decir, es una aplicación a esa religión que sigue ofreciendo sacrificios, que sigue ofreciendo culto, cuando no está bien esa persona con el Señor. Pero también es una aplicación para los cristianos, que podemos estar haciendo una serie de cosas, pero Dios nos ha llamado a hacer muchas más. No nos contentemos con haber levantado un altar y estar ofreciendo sacrificios. Estáis llamados a seguir trabajando hasta terminar el templo. Así que hay un llamado aquí a esa meditación del pasado y también a la conversión. Dice el versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se pusiese piedra sobre piedra en el templo del Señor, antes que sucediesen estas cosas, o sea, antes de que decidieseis
empezar a trabajar como estáis haciendo ahora. ¿Qué pasaba? Que veníais al montón, de 20 efas y había 10, la cosecha era mermada. Venía al lagar para sacar 50 cántaros de vino y había 20, o sea, la cosecha de la vid era mermada. Os seréis con viento solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad lo que estaba pasando en el pasado, antes de volverse a Dios, antes de temer, de oír y de venir a trabajar, antes de todo ese tiempo, esos 15 años de abandono, antes de que pusierais piedra sobre piedra, ¿qué es lo que ha pasado ahí en ese tiempo? ¿De acuerdo? Pues falta de bendición, falta de productividad en la cosecha de trigo, de uva y de aceite, viento solano. ¿Qué es el viento solano? El viento solano es el viento caliente, es el viento que viene del sol, que el sol calienta y que seca la cosecha. ¿De acuerdo? Los agricultores dicen, viento solano malamente, ¿no? Porque si hay sequía y encima viene el sol, el aire caliente, todavía acabará con la cosecha. Pues viene viento solano, tizoncillo, que es una plaga de los cereales, y granizo. O sea, hay falta de bendición. Lo cual quiere decir que Dios utiliza nuestras circunstancias para que nos convirtamos. O sea, yo creo que esto ocurre en personas que no son creyentes. O sea, hay gente que no es cristiana y le pasan cosas. Y si miramos la historia desde la perspectiva que Dios, desde el minuto 1 en que tú naces, seas o no seas cristiano, Dios te está buscando. Dios te está buscando porque eres una oveja perdida y quiere encontrarte. Pues Dios va a utilizar, aunque tú no lo sepas, circunstancias de tu vida para hacerte reflexionar sobre la vida y para volverte a Dios. Hay mucha gente que después de un accidente, después de un problema grande en su vida, que no eran cristianos, ha dicho, oye, yo he reflexionado, he meditado en mi corazón, ¿me entendéis? Y entonces han aprendido de la historia, han aprendido de sus propias circunstancias, lo cual quiere decir que Dios nos habla por la palabra, que es lo primero por lo que Dios nos habla, por su palabra, pero en segundo lugar también Dios nos habla por las circunstancias, y Dios le está diciendo al pueblo, mira, que yo también os estoy hablando por las cosechas, por las circunstancias, os estáis esforzando en eso, no en mis cosas, sino en las vuestras, y al final no recogéis aquello que esperabais recoger. ¿De acuerdo? Entonces Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de su palabra, pero también a través de las circunstancias. Por eso le dice, meditad en eso, meditad en vuestros corazones. Mira tu vida cuando las prioridades no estaban en orden, cuando tú eras primero y no yo. ¿Qué pasaba? Pues había falta de bendición, Mas aún así, dice, no os convertisteis a mí. Bien, aquí viene la palabra conversión. En nuestro contexto católico, esta palabra no tiene probablemente ningún significado, a no ser que seas alguien de una tribu alejada por ahí, que seas ¿no? Porque el concepto es que, bueno, tan pronto como nacemos, empezamos a construir un templo, a intentar obedecer a Dios, a cumplir con los mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia, y si cumplimos conforme a lo que se requiere, pues seremos salvos. Pero cuando miramos la Biblia, nos dice que eso es imposible, que tenemos que convertirnos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que dar la espalda a lo que estábamos dando la espalda hasta aquí, que es a Dios, darnos la espalda, que eso significa conversión. Es una palabra griega que significa epistrefo, que se escribe epistrefo, que significa darse la vuelta. O sea, tú caminabas así, Dios estaba allí, no querías saber nada de Él. La conversión es reflexionar, ¿dónde me lleva mi vida? ¿Dónde voy? ¿Dónde me tengo que volver a Dios? Y ahora dar la espalda a aquello que antes le daban la cara, ¿de acuerdo? Eso es la conversión. Entonces dice Dios, mira, por mucho que construyáis altares, por mucho que construyáis catedrales, yo quiero vuestro corazón. No os convertisteis a mí, yo quiero vuestro corazón. Entonces yo quiero que deis la vuelta a vuestras prioridades, a vuestra vida, y ahora la viváis en mi dirección. La conversión siempre implica arrepentimiento. Hay que arrepentirse de haber vivido así. Hay que arrepentirse de esos 15 años de abandono de la obra y del templo. ¿De acuerdo? Hay que arrepentirse de contentarse con lo poco cuando podrías ofrecer algo más. Así que hay un punto aquí de arrepentimiento, pero también implica fe en la persona y en la obra, en el sacrificio de Jesús en la cruz en nuestro lugar. Eso es la conversión. Volveos, confesad y confiad en la salvación que yo ofrezco. Por eso Pedro, cuando predica en ese primer mensaje, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempo de bendición, lo cual quiere decir que esta gente que está escuchando a Pedro, aún siendo religiosos, también estaban experimentando la falta de bendición en sus vidas. Dice, cuando os convirtáis,
cuando os arrepintáis, dice, vendrán de la presencia del Señor tiempos de bendición, tiempos de refrigerio, cuando antes han sido tiempos de sequedad. Por lo tanto, esa es la meditación hacia atrás, ese flashback de volver atrás para reflexionar en eso. Ahora vamos a mirar hacia adelante, el flash forward ¿no? El tiempo futuro. Es lo que está por venir. Dice el versículo 18, de nuevo, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. ¿A qué día se refiere? Desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se empezó a construir el templo. Meditad pues en vuestro corazón. Y no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día yo os bendeciré. Empieza a pensar, ya has pensado lo que pasó atrás, pero ahora empieza a pensar en lo que va a pasar un poco más adelante. Desde el día que decidisteis oír lo que decía el profeta, temer y decidir venir y trabajar, dice que vais a ver cómo yo os voy a bendecir. Así que estaban a punto de sembrar, todavía la semilla estaba en el granero, la viña, la higuera, el olivo, el granado, todavía no habían florecido, pero dice el Señor que desde el día que decidieron obedecer, el Señor puso en marcha la maquinaria, para que me entendáis, en el universo, o sea, Dios puede intervenir en las cosechas, e iba a hacer que lo que era escaso, la vid, la viña, el aceite, que era escaso, ahora fuese abundante. Y lo que está diciendo, fíjate en la cosecha, todavía no ha venido, también es un acto de fe. O sea, un poquito más adelante. Si tú haces lo correcto, yo te voy a bendecir. Y fíjate en lo que va a pasar. Yo voy a alterar el orden natural para que un árbol que no ha dado fruto, ahora lo dé en abundancia. Viene una gran cosecha. Por lo tanto, mirad, yo decía, hay un concepto en teología que se llama historia y anticipación. En todo el libro de Deuteronomio, ¿no? Y Dios está diciendo eso. O sea, si vais por el camino recto, tendréis un futuro esplendoroso. Pero como, amigos, vuestro camino sea torcido, os puedo asegurar que no os va a ir bien, que el futuro será difícil. Entonces, en ese sentido, ¿podemos nosotros anticipar nuestra historia personal? Sí. Tú empiezas a meterte en lío, empiezas a andar de manera poco ética y yo te aseguro que el día de mañana será doloroso para ti. Pero si tú empiezas a hacer lo correcto, conducirte correctamente, yo te aseguro que el futuro será esplendoroso, ¿o no? Eso es un principio que está ahí y que Dios también recuerda. No podemos anticipar lo que va a venir. O sea, podéis anticipar las cosechas si os habéis convertido y si estáis haciendo aquello que habéis sido llamados a hacer. Así que hay otra cosa aquí, es que cuando Dios empieza a bendecirnos, cuando nosotros comenzamos a obedecerle. Es como el milagro, ¿no? Señor, que pueda andar, levántate. Pero bueno, Señor, ¿no puede hacer el milagro sin que tenga que hacer el esfuerzo? No, tienes que levantarte. Y cuando hay obediencia, en el momento que la persona dice, bueno, no puedo, me está pidiendo algo que... Pero bueno, en el momento que te levantas, descubres que hay una fuerza interior en tus huesos, en tus músculos, que te fortalecen y que te levantan. ¿Entendéis? Entonces, la idea aquí es, no esperes bendición del Señor, no esperes que florezca el olivo, y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no das el paso, toma la decisión de huir, de temer y de volverte al Señor, poner las prioridades en orden. Desde ese momento, desde el momento en que ellos decidieron y se pusieron a trabajar, Dios ordenó que las cosechas fueran abundantes en ese año. Por lo tanto, 3 veces, medita en tu corazón. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Pues aquí Ageo lo que está haciendo es decir, no te conformes con lo poco cuando estás llamado a hacerlo mucho. Algo bueno que hiciste en el pasado no hace bueno lo que no estás haciendo en el presente. No te conformes con cualquier cosa y con eso vale, ofrece al Señor lo mejor. Y la obediencia al Señor va a traer bendición para tu vida. Así que las cosas no van a ir bien cuando no estamos haciendo lo correcto. Si eso es es un principio universal que Dios ha puesto no solamente en el corazón de los cristianos, sino en todo el mundo. O sea, las cosas no van a ir bien cuando no estamos haciendo lo correcto, cuando no tenemos nuestras prioridades en orden. Empieza a hacer lo correcto en tu vida y los resultados y las bendiciones vendrán.
La cosecha del trigo, de la viña, del aceite se multiplicarán, florecerán y será una gran cosecha. Así que no te contentas con ese momento bueno que viviste en el pasado. No te contentes con haber levantado un altar cuando estás llamado a terminar un templo, un lugar donde Dios pueda construir su iglesia y habitar en su iglesia. Así que lo que estás ofreciendo al Señor es lo mejor que puedes ofrecer. Piensa en eso, ¿no? O sea, a lo mejor, dice uno, es lo que puede ofrecer. Bien. O sea, haz lo que pueda. Haz lo que pueda y el Señor hará el resto. Quiero decir que no estamos tampoco diciendo... Pero, ¿es todo lo que puedes dar? ¿Es todo lo que puedes ofrecer? ¿O podrías dar un pasito más y dejar atrás el altar para intentar construir el templo? Pues medita en tu corazón, meditemos en nuestro corazón. Desde ese día, dice el profeta, yo te bendeciré. Y quiero hacer un llamado a aquellas personas que todavía no son cristianas, que mires a tu historia personal. Dios te habla también, aunque todavía no le conozcas, te está hablando a través de las circunstancias. Yo creo, cuando uno llega al Señor, ahora te das cuenta de que viviste muchas cosas y que tú no entendías, ¿no? Pero probablemente Dios las estaba usando para llevarte a que un día te volvieras a Él. Por lo tanto, Dios habla también en las circunstancias de las personas que todavía no le conocen. ¿Y por qué me pasa lo que me pasa? Bien, piensa en esto. Dios te ama y te está buscando. Si sigues dándole la espalda, las cosechas no serán buenas. No te irá bien. ¿De acuerdo? Pero Dios quiere, con todo lo que te pase, hay una cosa muy clara. A lo mejor no lo entendemos, pero lo que sí entendemos, y es muy claro, que Dios lo que quiere es que te conviertas, que te des la vuelta y que le tengas en cuenta a Él en tu vida. Y también los cristianos, que podemos también llevar tiempo en el Señor, a no contentarnos con lo poco cuando somos llamados a ofrecerlo mucho. Amén. Señor, te damos gracias por el reto de los profetas. Señor, los profetas son muy claros, muy directos, a veces pueden molestar, a veces pueden poner el dedo en la llaga de nuestro corazón, pero Señor, es tu palabra la que se dirige a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, y nos quieres hacer reflexionar. Señor, ayúdanos con tu ayuda, con tu espíritu, con tu gracia a seguir adelante. Señor, danos la fuerza, danos el ánimo que necesitamos para no conformarnos con lo poco cuando podríamos ofrecer quizás un poco más. Pensamos en la persona de Jesús, que dio lo mucho, no lo poco, Señor, por amor a nosotros. Y, Señor, gracias por el trabajo de tu iglesia, de tu pueblo, de aquellos hermanos que perseveran a pesar de la dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a tener un momento de reflexión ahora.